hablando directamente de mí y de León Valencia, y yo no tengo la misma capacidad del presidente de la República para responder en los mismos medios de comunicación que él sí puede usar a profusión, pues me queda esta instancia del Congreso para responder. El presidente de la República ha decidido atacar directamente al señor Valencia, a León Valencia, que es el autor de este libro. Este fue un acto de terrorismo, según el presidente de la República, que hizo León Valencia, sacar este libro, que es, para la fecha, el estudio más acabado sobre las relaciones entre los políticos y el paramilitarismo en Colombia, región por región, con un extensísimo y profundo estudio sobre el departamento de Antioquia. Este libro le ha costado a León Valencia una amenaza directa de las llamadas águilas negras, que en nuestra investigación realmente proviene de la oficina de Envigado. La oficina de Envigado es básicamente la bolsa común de narcotraficantes antioqueños, derivada de la época de Pablo Escobar Gaviria, y han decidido matar a León Valencia. Qué triste para la historia de Colombia que al mismo tiempo que el narcotráfico unificado del departamento de Antioquia a través de la oficina de Envigado haya decidido matar a León Valencia, también al mismo tiempo el presidente de la República haya decidido matar moralmente a León Valencia. Yo pienso, señor presidente del Senado, que León Valencia merece medidas cautelares en este momento. Yo creo que a Colombia no le conviene que tras la amenaza directa de la oficina de Envigado y ahora la sarta, digamos, de discursos en su contra del presidente de la República, a León Valencia le pase algo. Así que le pido a usted, oficie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como presidente del Senado de la República, para pedir protección directa a través de medidas cautelares al señor León Valencia. De paso, a la Corporación Nuevo Arcoíris, porque todos los autores de estos escritos investigativos hoy son también objeto de amenaza, no solamente del presidente de la República, sino de la Oficina de Narcotraficantes de Envigado, empezando por Laura Bonilla, que hizo un profundo estudio en este libro sobre el desalojo y la usurpación de tierras en el Magdalena Medio. El presidente de la República, en mi opinión, está desesperado. Busca con quién pelear, busca el pasado para pelear. Dado que el presente no le es congratulante en estos momentos, dado que tuvo que observar que su primo, después del fracaso del intento de asilo político, era conducido a las cárceles de Colombia, dado que ha tenido que observar cómo se devela la política de sobornos delictivos que sobre este Congreso tendió el gobierno de Colombia para hacer aprobar los artículos que cambiaban la Constitución del 91 y permitían la reelección presidencial, pues el presidente quiere iniciar una discusión no sobre el tema de Gis Medina, no sobre el tema de Teodolindo, no sobre el tema de cuántos familiares de los congresistas del periodo 2002-2006 obtuvieron prebendas diplomáticas por su voto a favor de la reelección, no sobre cómo separar tajantemente el Estado del narcotráfico, cómo separar la política de los descuartizadores de seres humanos en Colombia, sino que quiere referirse al pasado. Y ha usado mi nombre y yo me he puesto a pensar si yo no cometo un inmenso error con Colombia al permitir que el presidente de Colombia pelee conmigo.
sobre lo que yo hice o dejé de hacer. Tengo que decirle a la sociedad colombiana que yo solo he recibido una condena en mi existencia, y esa condena no provino de juez alguno, de proceso alguno de tipo judicial, ni por crimen alguno, sino que fue una resolución expedida por un general de la República, en los tiempos en que a los civiles nos juzgaba la justicia penal militar por acto que los militares consideraban de rebeldía. He repasado mi conducta, no solamente de mi época de parlamentario, sino de toda mi época, incluso al interior del movimiento 19 de abril M19, en el que entré cuando tenía 18 años en 1978, y disolvimos en 1991. Por esto, Jorge, tengo que decirle que yo estoy de acuerdo con lo que dice el comisionado de paz. A mí me parece que todos los movimientos políticos que de alguna u otra manera, con alguna u otra razón, han estado al lado de la violencia, deben disolverse. El M19 se disolvió por esas razones. Pero en esos años he estudiado mi conducta, está escrita en algunos libros. Sin embargo, los libros no los lee el presidente de la República, y entonces toca decirlo claramente. No existen víctimas de Gustavo Petro. No existen procesos de enriquecimiento ilícito de Gustavo Petro, ni masacres donde Gustavo Petro haya estado, ni siquiera acciones armadas donde Gustavo Petro haya estado. Gustavo Petro fue el mejor estudiante de su bachillerato en el Colegio Nacional La Salle de Zipaquirá, el segundo mejor puntaje del ICFES en 1976, y después de salir de mi carrera de economista fui concejal elegido popularmente en la ciudad de Zipaquirá, ciudad que nunca abandoné voluntariamente. Fue el ejército el que me arrastró por las calles hacia el campo de tortura que tenían en la escuela de caballería. En medio de esa época, como concejal de Zipaquirá, construí con mis propias manos, no trincheras, sino los lugares por donde van los tubos de alcantarillado de un barrio de gente pobre. Ellos fueron mis cómplices. Construimos el barrio Bolívar 83, que hoy es el barrio más grande de Zipaquirá. De allí me sacaron a la fuerza al campo de tortura. Y en las cárceles me dediqué a enseñar a leer y a escribir. Por varias cárceles pasé. En 1987, cuando pude salir, y no de lugares de privilegio, en diferentes cárceles de Colombia, pudimos sacar al M19 de la guerra. Yo me siento orgulloso de eso. Ese es mi historial y esa es la respuesta que le entrego al presidente de la República. Él dice que qué hice con la plata de reinserción, como si yo lo hubiera manejado y no su ministro del Interior, Londoño Hoyos. Pues tengo que decir que en el periodo en donde el Estado, bajo el gobierno de Gaviria y del doctor Virgilio Barco, entregó dineros de reinserción individual a la gente del M19, yo recibí 300,000 pesos. Le voy a mandar ese dinero indexado al presidente de la República para que sepa qué hice con ese dinero que él ha demandado que explique. 300,000 pesos fue todo lo que yo recibí. Sin embargo, le sirve al presidente para intentar destruir ¿a quién? Destruir a León Valencia y a Gustavo Petro, porque hemos hecho estos libros. Él los libros, yo los debates, simplemente porque hemos develado las relaciones que existían entre el narcotráfico en su versión más salvaje, el que descuartizaba a decenas de miles de campesinos y seres humildes de Colombia, el que usurpaba la tierra con el afán de acumularla, y el que hacía nexos con dirigentes políticos que se sentaron en estas sillas solamente para perpetuar el poder político de ese narcotráfico
la